gusto, Mason. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy Bien, bien. bien, alcalde. Buenos días y bienvenido a Diana Verónica y Tony. Ya está al aire, alcalde. Buenos días, gusto saludarlos. Gracias. Un saludo a todos los radioescuchas. Pues qué bueno que nos toma la llamada. Muchas gracias. Aquí estamos viendo, ayer la conferencia de prensa del lanzamiento de Plan Invernal 2020. Porque en medio de la pandemia pues también viene la lluvia, época, ya vino la época lluviosa. Exacto. Y hay cosas que no se pueden desatender también. ¿Cómo está esto? Sí, bueno, siempre debemos prepararnos, especialmente en un municipio tan vulnerable como San Salvador, donde hay tantos centros poblacionales que están a la orilla de quebradas, a la orilla de ríos, que están sujetos a deslaves, inundaciones, etcétera. En esta época, pues siempre nos preparamos para eso, de manera preventiva y también organizando a las diferentes organizaciones de vecinos para que se preparen ante una posible emergencia. También al inicio de nuestra época lluviosa, o lo que le llamamos el invierno, se proliferan las enfermedades que son provenientes de picaduras de zancudo, como el dengue, el zika, el chikungunya. Y ahora que tenemos el COVID-19, pues alguien que esté enfermo de alguna de estas cosas y le da COVID, pues se complicaría muchísimo más su situación. Entonces, sin desatender el combate al COVID-19, pues también tenemos que estar en emergencia ante estas enfermedades y ante los potenciales riesgos de esta época de invierno. Además, tenemos este año el fenómeno de la Niña, va a ser un invierno sumamente copioso según las predicciones meteorológicas. Entonces, debemos estar preparados en ese sentido. Alcalde, no solo nosotros, sino que todo el país. Sí, alcalde, ¿el cerco sanitario lo extendieron hasta qué fecha? Hasta el 6 de junio. 6 de junio. Que era la fecha tentativa que había establecido el gobierno para la reapertura, para el inicio de la reapertura económica. Ahí estaremos pues pendientes de la negociación que ocurre en la Asamblea Legislativa. Ojalá hoy se llegue a un consenso para tener una ley que ampare la cuarentena, la emergencia y la reapertura económica, y en base a las fechas que ahí se estipulen, pues tomaremos decisiones nosotros en ese mismo sentido. Alcalde, ¿y usted qué opina o qué pensó cuando escuchó porque este es un tema de ayer por la tarde, cuando escuchó al secretario privado decir que dependiendo de la aprobación de esta nueva normativa, ahí comenzarían 15 días de cuarentena. Pero de una cuarentena estricta. Ajá, y yo lo que la gente se pregunta, y un poco la vibra en las redes sociales es, ¿y en qué hemos estado? Pues, hay gente que sí, es la misma cuarentena que ha implementado el mismo gobierno que ahora dice que no es una cuarentena estricta. Entonces, y lo otro es que a raíz de un acuerdo político, ponen una fecha y no veo yo ahí a epidemiólogos o infectólogos. ¿Qué piensa? Yo sí creo que debemos entrar en una cuarentena aún más estricta de la que hemos entrado antes de iniciar una reapertura que debe ser gradual, ordenada, paulatina. Si es 15 días o 10 días, ahí sí no creo que deberíamos cerrarnos. Yo no me casaría con los 15 días. Pudiera ser una cuarentena estricta por menos tiempo, y creo que pueden abrirse otras actividades económicas que no generan mayor riesgo de contagio, actividades que se realizan primordialmente al aire libre, con bastante distanciamiento social, como la construcción, por ejemplo, y diferentes actividades de la cadena de la construcción, como la industria siderúrgica, el cemento, por ejemplo, la pintura, etcétera. En ese sentido, yo no me casaría con que deben ser 15 días luego de que se llegue a un acuerdo y que se pase esta ley de emergencia. Pudiera ser menos y pudiéramos siempre llegar a la fecha, ojalá, del 6 de junio, pues que es para lo que nos hemos preparado. Okay, pero ¿qué es una cuarentena más estricta? Ajá. En el municipio, ¿cómo lo visualiza ya en el territorio, alcalde? Porque en San Salvador, se han tomado medidas, hay un cerco sanitario en el centro de San Salvador, hay muchas medidas en los mercados, hay nuevos horarios, hay nuevas formas de ingresar, de estar en los mercados, de participar en la actividad económica dentro de los mercados. Entonces, ¿cómo lo llevaría usted esto a la realidad en caso de ser necesario una cuarentena más estricta?
Bueno, una cuarentena más estricta sería dotar al gobierno de las herramientas coercitivas necesarias para hacer cumplir la cuarentena. Actualmente, si alguien incumple la cuarentena o alguien anda circulando sin algo puntual que hacer en la calle, pues no le pasa nada. Y en algunos casos, pues ya más extremos, pues son llevados a centros de contención. Creo que ha faltado dotar al gobierno de herramientas para hacer cumplir esa cuarentena por la fuerza, pues con medidas coercitivas que no se le han dado. Y creo que también debe manejarse un mejor equilibrio entre el cuidar la vida y la salud de la gente. Y vuelvo y repito, yo creo que sí es necesario una cuarentena más estricta antes de reabrir, aunque sea por unos 10 días, pero también debe de empezar a calendarizarse y divulgarse un calendario de la reapertura económica para darle alguna certeza a todas las empresas, todas las actividades económicas, de cuándo y bajo qué condiciones van a poder ir reabriendo sus actividades para iniciar la reactivación del país y para también, así como se está cuidando la salud y las vidas de nuestra gente, cuidar los empleos y cuidar la economía. Claro, alcalde, pero estrictamente en el municipio de San Salvador, por ejemplo, usted dice el gobierno necesita de medidas más coercitivas, es decir, de poder en realidad ejercer algún tipo de presión sobre la población para que no salga si no tiene justificación. ¿Cuál es la experiencia en el municipio de San Salvador, por ejemplo, alcalde? En términos generales, ha habido un buen cumplimiento por parte de la población, pero siempre hay quienes incumplen, ¿verdad? Siempre hay quienes andan circulando sin ninguna razón, tanto en vehículo como peatonalmente. Son una minoría, pero afectan, ¿verdad? Y también creo que el gobierno debe tener las herramientas para que la reapertura sea ordenada. Por ejemplo, si dicen abremos el 6 de junio y llega ese montón de gente que se congrega en el centro de San Salvador como se congregaba antes, entre 1,5 millones, 2 millones de personas, sería un desastre, y casi que todos los éxitos que se han tenido en los últimos 2 meses y medio y todos los sacrificios que han implicado el guardar cuarentena para la inmensa mayoría de nuestra gente se echarían a la basura si se abre de manera desordenada. Entonces también vamos a tener que dotar al gobierno de las herramientas para que las diferentes actividades económicas funcionen como deben funcionar, tomando las medidas sanitarias para evitar los contagios y con ambientes de trabajo distintos. Vamos a entrar a una nueva normalidad donde van a cambiar pues nuestros hábitos dentro y fuera del trabajo, nuestros ambientes de trabajo. Probablemente van a haber turnos en diferentes sectores económicas. Económicos. Nosotros algo que nos preocupa muchísimo, por ejemplo en San Salvador, que es donde más incidencia hay, es el de los vendedores informales. Entiendo que va a tener una reunión, alcalde. Hoy hay una reunión de una mesa que se ha conformado, nos hemos estado reuniendo con ellos, pero no van a poder volver a la normalidad de antes, van a tener que volver a una nueva normalidad y tenemos que preparar nuestra ciudad para eso. Las moloperas que se hacían en el centro no se van a poder volver a ver mientras exista el COVID-19, al menos que ya se haya superado esa enfermedad. Ahora, es una oportunidad también para ordenar. Para no solamente guardar el distanciamiento y todo lo que ya hemos hablado, que se sabe que hay que hacer para evitar contagios, pero también para reordenar, alcalde. Yo creo que dentro de todo lo malo que este virus ha traído para nuestra ciudad y para el mundo, para el país, también hay oportunidades de hacer las cosas mejor que antes, ¿verdad? De que cuando lleguemos a una nueva normalidad, pues el distanciamiento, el tomar las medidas de precaución, medidas de higiene, nos van a servir no solo para cuidarnos contra el COVID-19, sino para cuidarnos contra otras enfermedades que se propagan en nuestro país y que también causan muertes en nuestra gente. Y también para ordenar nuestras ciudades y ojalá para pasar de la informalidad a la formalidad a más vendedores que se ganen su sustento contribuyendo a la economía del país. Pero vaya, ¿cómo va a ser en esas calles donde están? ¿O cuál es la propuesta que la alcaldía lleva hoy, por ejemplo, alcalde, a esa reunión con los vendedores informales a fin de establecer la nueva normalidad que obviamente implica el ordenamiento del centro, alcalde? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, hay diferentes realidades en diferentes puntos de la ciudad incluso. Y de acuerdo a la realidad del sector, pues se buscará pues una alternativa que sea viable y de consenso. Lo que buscaremos es siempre trabajar de la mano con los vendedores
Por ejemplo, algo que va a ser básico es la higiene, tanto de las personas que estén vendiendo, que estén tocando productos, etcétera, como de las calles, de los sectores, poder entrar para hacer sanitizaciones profundas en esos lugares. Se ha venido trabajando, se ha venido retirando una enorme cantidad, son decenas de toneladas de material voluminosa que hemos venido retirando del centro, en conjunto también con los vendedores, desde que inició la cuarentena o el cordón sanitario en el centro de San Salvador, que nos ha permitido ir preparando la ciudad y ir haciendo limpiezas profundas como las que nunca se habían hecho desde que hay ventas en las calles en el centro de San Salvador. Todo eso va a tener que contribuir. Probablemente una alternativa va a ser que hayan turnos, que un puesto de venta le toque un día y al que está al lado le toque al día siguiente, y así se van a tener que ir intercalando para guardar más distanciamiento. Tenemos que mejorar la circulación tanto vehicular como peatonal. O sea, como decía, las moloteras que se hacían en el centro de San Salvador antes no se van a poder volver a dar. Tenemos que trabajar también con el gobierno, con el Viceministerio de Transporte, por ejemplo. Las rutas de buses, a mi juicio, deberían estar fuera del cuadrante del centro de San Salvador, para evitar que donde son las paradas de buses, pues ahí se congrega la gran cantidad de personas que se bajan del transporte público, que se suben al transporte público, y los que están vendiendo para tratar de venderles a ellos. En fin, tenemos que trabajar juntos. El comprar a la pasada, alcalde. El comprar a la pasada, que normalmente donde hay vendedores por independientes o trabajadores por cuenta propia es donde están en las paradas de los buses, ¿verdad? Y las calles donde circula el transporte público. Entonces, tenemos que trabajar de la mano también con el gobierno en ese sentido. Tenemos que trabajar de la mano con la policía también para hacer cumplir los nuevos protocolos sanitarios y medidas que se van a implementar en las diferentes actividades económicas, no solo para el sector informal, sino que para todos. Pues el rol de las alcaldías va a ser sumamente importante. Si el gobierno no trabaja de la mano con las alcaldías, o las alcaldías no trabajan de la mano con el gobierno, pues muy poco vamos a poder hacer, o vamos a poder entrar en una fase de repunte de los contagios y de los fallecimientos de nuestra gente. Que de ahí, y ahí podemos pasar al tema de la reunión que sostuvieron los alcaldes de Arena. También vimos que se reunieron los del PCN, PDC, con el presidente de la República, y en términos generales hay una buena disposición a trabajar con el órgano ejecutivo. Lo que me llamó la atención, y aquí hablando ya en términos políticos, es que el coordinador de la reunión con los alcaldes de Arena fue usted, alcalde, y no, me da la impresión que esto no lo supo el partido político al cual usted pertenece, o los habrá tomado por sorpresa. No, es que no es un tema político, es un tema del trabajo de los alcaldes dentro de la autonomía municipal y de la necesidad que hay de trabajar en conjunto con el gobierno. A mí el presidente de la República me pidió que le coordinara una reunión con unos 15, 20 alcaldes representativos de nuestro país, del partido. Entonces convoqué a los que están en el COAMS, que es el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, que son por lejos la zona más afectada, y a los alcaldes también que de mi partido que están en el ISDEM, así como las cabeceras departamentales, para tener algún criterio de convocatoria. Fueron alrededor de 20 los alcaldes. Lástima que este tipo de reuniones no se dieron antes. Por ejemplo, si se hubiese coordinado con los alcaldes la entrega de los $300, hubiera sido muchísimo más efectiva. No se hubieran dado los problemas que se dieron, hubiera llegado a la gente que verdaderamente más lo necesitaba y de una manera más eficiente. También creo que se debe coordinar. Me parece fenomenal que anden de representantes de diferentes carteras de Estado entregando paquetes alimenticios en los municipios más pobres del país, pero si lo hacen de manera aislada, sin tomar en cuenta a los alcaldes, no van a ser efectivos, va a haber duplicidad de esfuerzos y no va a llegar la ayuda a la gente que tiene que llegar y de la manera más efectiva. Ayer se publicó un comunicado de Comures, entiendo yo, y usted ha venido bregando, alcalde, porque de los 2.000 millones, 600 que están asignados a las alcaldías, se distribuyan de mejor manera de como se ha planeado. Ajá, el FODES. Es que sería desastroso. No es el FODES. No, de la manera como el FODES se distribuye, sí, a eso me refiero. Han aplicado el criterio FODES
para la asignación de esos 600 millones de dólares, que sería desastroso si lo aplican de esa manera. Es decir, a los municipios más golpeados, más poblados, con mayor densidad poblacional y más afectados por el COVID-19, tanto en términos de salud como en términos económicos, les llegaría muchísimo menos recursos en proporción que a municipios que tienen poca o nula afectación. Y es dramático, porque por ejemplo municipios como San Salvador, y en el mismo caso está Soyapango, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, Aguachapán, Sonsonate, etcétera, a municipios como San Salvador le están dando $14 por habitante, cuando hay municipios del país que no tienen ni un caso, que les están llegando $700 por habitante y que no tienen actividad económica, que se está viendo afectada por esta situación. Entonces tenemos que ser serios. Aquí no se trata de intereses políticos particulares, se trata de poner adelante a la gente y poner adelante al país. O sea, usted dice esos 600 millones. De esos criterios, 600, debe ser de acuerdo a la pandemia, no a cómo se distribuye el FODES. Ese es el punto. De acuerdo a la población, porque es directamente proporcional. Entre más densidad poblacional y más población hay en un municipio, más incidencia hay del COVID-19 y más afecta la actividad económica del municipio. Y eso no solo es aquí en El Salvador, es en todas las partes del mundo. Entonces debemos de ser serios, poner adelante a la gente, poner adelante al país. Esos dineros son para combatir el COVID-19 y para iniciar una reactivación económica por el golpe que el COVID-19 le está dando a nuestra economía. Entonces no vamos a repartir con un criterio que no tiene nada que ver con esto esos dineros. Se esperaría que dentro de la coyuntura que hay hoy en la Asamblea Legislativa se apruebe eso, especialmente porque ya vienen los primeros 389 millones de los 2.000 millones, que tiene que haber una asignación justa, equitativa y transparente a las municipalidades cuando ese dinero sea distribuido. Ok, usted mencionó, alcalde, que esta reunión debería haberse hecho mucho antes para tener una relación directa gobierno central con las municipalidades, que en el territorio, en realidad, las municipalidades son las que conocen lo que está sucediendo. Esto me hace pensar en la figura de los gobernadores, que hoy por hoy no existen, y antes, alcalde, el gobernador era como pues el representante del Ejecutivo en el territorio y es el que coordinaba con los alcaldes. ¿Está afectando esta situación a la hora del trabajo territorial? Mira, en nuestro país nunca han servido así como muchos los gobernadores, ¿verdad? Son gobernadores nombrados de dedo por el presidente de la República, no son de elección popular, y como somos un país tan chiquito donde están tan cerca pues los diferentes departamentos, el que está más alejado pues está a menos de 3 horas en carro de San Salvador, pues muy poco se han utilizado pues en el pasado. Así creo yo que serviría, y creo que debe ser algo que especialmente en una emergencia funciona como un nexo del gobierno central y las diferentes dependencias del mismo con un departamento determinado y con los alcaldes de ese departamento. Sin embargo, nunca ha funcionado. Por lo menos yo fui alcalde casi un año con el gobierno pasado y el gobernador solo miraba en actos públicos, en inauguraciones y nunca en temas de trabajo, pues. ¿Y esa figura ahorita cómo se está supliendo? ¿O no es necesaria? ¿O a través de quiénes se contactan con el Ejecutivo? ¿Directamente con Gobernación? Bueno, en el caso de San Salvador, nosotros no hemos tenido ningún problema y hemos trabajado muy bien con el gobierno, con las diferentes dependencias que se trate, con el Ministerio de Salud, con el director de la Policía, con el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el Ministro de Gobernación, en fin, hemos trabajado muy bien y de la mano hemos coordinado esfuerzos, y yo no me quejo, pero sí hay muchos municipios que sí se han quejado de la falta de coordinación y de que llega gente a hacer esfuerzos de parte del gobierno sin coordinarlos con las municipalidades, y eso es lo que se puede mejorar a través de una comisión que se reúne periódicamente entre representación de alcaldes con representación del gobierno. Y como decía, ojalá se hubiera dado antes, pues, pero no, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Sí. Y ojalá podamos construir sobre lo que se hizo. Entiendo, nos vamos a reunir esta semana nuevamente. También nos ha servido para poderle estar coordinando reuniones a varios alcaldes que tenían temas de urgencia con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Agricultura, en fin, con diferentes entidades del gobierno para poder mejorar el trabajo conjunto entre gobiernos locales y gobierno central. Alcalde, usted fue diputado también. ¿Realmente qué es lo que está atrasando? Es decir, con Diana Verónica estamos cada vez que se puede, pues diciendo que las autoridades se tienen que sentar
¿verdad? Y encontrar acuerdos, puntos intermedios. ¿Qué es lo que realmente está atrasando y nos tiene en este conflicto ahora ejecutivo, legislativo y la sala de lo constitucional ha tenido que intervenir, emitir resoluciones a petición de ciudadanos? O sea, Mira, ¿cuál es el problema, pues? Yo creo que ayer se dio un avance, sí, y se dio una muestra de lo que debería ser el trabajo entre el gobierno y la asamblea. No hubo insultos, no hubo descalificaciones, hubo voluntad de todas las partes. Yo creo que lo que ha faltado en el pasado ha sido voluntad, pues, de todos, del gobierno, de la asamblea, de los diferentes partidos políticos, de otros entes que inciden como la representación del sector privado. Cuando hay voluntad y cuando se anteponen los intereses del país a cualquier interés particular, nos separamos las diferencias políticas, las diferencias ideológicas y nos unimos como salvadoreños, las cosas caminan mucho mejor. Entonces creo que debe haber voluntad y yo creo que deben alejarse esos factores externos que muchas veces inciden para tratar de bloquear hay mucho, y para tratar de generar un clima de confrontación y de conflicto que no, menos en una emergencia, debería de ser el caso. Hay cosas que se están llevando a los términos personales, vaya, el tema de desconocer al presidente de la NEP, el otro que no sé qué, y el otro que les dice... O sea, ¿qué se han dicho de todo? Pues? Sí, lo que pasa, alcalde, el punto es que han habido discusiones en medio de una emergencia, en medio de una pandemia que no es nacional, sino que es mundial. Ha habido más tiempo en discusiones estériles de tipo político que en nada abonan a enfrentar la pandemia, que en realidad en temas que tienen que ver con la pandemia. Entonces la pregunta de Tony es, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué lectura hace usted políticamente hablando? ¿Está llevando a lo personal? Yo creo que hay que dejar lo político para después, ¿verdad? Pero los intereses políticos muchas veces han prevalecido y no es que está malo criticar alguna acción del gobierno, creo que es sano, es saludable que critiquemos, pero que al mismo tiempo propongamos, que no solo busquemos bloquear las cosas y generar ataques y generar confrontación, y esto va para todas las partes. Porque también han habido descalificaciones de parte del gobierno hacia la Asamblea Legislativa, etcétera. A mí me indigna, por ejemplo, cuando a los empresarios que fueron a Casa Presidencial a buscar generar consensos y entendimientos y destensar la situación, se les tilda por los mismos otros empresarios como traidores. Y eso no puede ser. Hubo gente también, sectores ortodoxos y extremos dentro de mi partido que nos tildó a los alcaldes que fuimos como traidores o a los diputados que fueron también a Casa Presidencial como traidores, como a los que están tratando de tender puentes, generar diálogos, entendimientos y consensos, se les tilda como traidores solo porque no piensan como quieren que piensen los que viven en esa burbuja muy alejados de la realidad y muy desconectados de la situación que vive el país. Entonces, yo el llamado que quería es a dejar las diferencias para después. Ya vendrá una contienda electoral donde vamos a poder atacarnos políticamente, si quieren atacarse políticamente, pero ahorita unámonos como salvadoreños, enfrentemos esta pandemia, que entre más unidos estemos, entre más unamos esfuerzos, mejor nos va a ir y vamos a poder minimizar los daños de esta situación que esta situación está causando en nuestro país. Alcalde, usted dice que no ha tenido mayor problema con el Ejecutivo, ¿verdad? Que ha ido desarrollando las diferentes actividades desde la alcaldía con el acompañamiento del Ejecutivo sin ningún mayor problema, por así decirlo, ¿verdad? Porque incluso decían, aquí no es necesaria una figura de gobernador, estamos en una muy buena relación gobierno municipal con gobierno central. Dentro de esa buena relación, ¿no cabría también políticamente hablando, el establecer una buena relación partidos políticos ejecutivos, llámese presidentes de los institutos políticos? Pues y en sí, este caso el de su esperaría. partido, y en este caso el de su partido. Yo eso esperaría y creo que hay buena disposición de parte del presidente del partido y de la dirigencia del partido, Arena. Yo creo que el presidente Eric Salguero es una persona muy concertadora, es una persona que cree en el diálogo, que cree en que debemos trabajar juntos en esta situación.
y como decía, debe ser de todas las partes, o sea, de ¿Y qué todos los atrasa, partidos alcalde? políticos. ¿Qué atrasa? No, sí, siempre hay sectores, ¿verdad? Hay sectores que están, por ejemplo, llamando a los diputados a decirles no se reúnan, a decir hay que votar en contra, no podemos permitir esto, y presionan a los diputados, y probablemente gente relacionada a estos sectores son donantes de algunos de esos diputados y así tienen una incidencia muy marcada en la actitud de algunos grupos dentro del partido y dentro de todos los partidos políticos, me atrevería a decir. Y esas cosas son las que siento que no abonan, los que no quieren construir, sino que quieren dividir, los que no quieren proponer, sino que solo quieren criticar. Entonces, creo que esa gente no abona en nada a salir de la situación difícil en la que nos encontramos, y esperaría pues que reflexionen, que cambien su forma de actuar y su actitud, y que en este momento pongamos por delante al país y dejemos de lado los intereses particulares que puedan tener. Alcalde, ¿y usted nunca le ha dicho al presidente, mire, presidente, ¿por qué no se sienta con los secretarios de los partidos políticos, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte, y de ahí pues salen las grandes decisiones de este país? Sería bueno verlos a todos juntos, hombre, tomando decisiones todos juntos. Ajá, y decirse las cosas frente a frente. Mire, aquí estamos aprobando esto, presidente de la Corte, vea que no sea inconstitucional. Exacto. Vea que... O por dónde nos vamos pues para enfrentar todo lo que estamos enfrentando, de manera que no haya atrasos políticos. Eso debería ser lo ideal, especialmente en una emergencia. Pues sí. ¿Verdad? Y que ahí se digan las cosas que no se parecen, pero que se las digan con respeto, que se las digan con argumentos, ¿verdad? Pero esperaría pues que esto que se ha dado ayer en la Asamblea Legislativa y la nueva voluntad que ha demostrado el gobierno del diálogo y de trabajar en conjunto con la alcaldía, con los diputados, etcétera, pues sobre eso se pueda construir una nueva relación, especialmente mientras dure esta situación de emergencia que estamos viviendo, ¿verdad? Ojalá todas las partes pongan de su parte, porque se necesita de voluntad y de humildad de todos, no solo de la Asamblea, no solo de los partidos, sino también del gobierno y de las diferentes carteras de Estado. Aquí pregunta el número 2015 que si está pensando en hacer las zonas peatonales. A ver, si la alcaldía hará zona peatonal de grandes distancias, así como en otros países lo están haciendo, para poder evitar lo mayor posible el transporte público y reforestar más San Salvador para poder tener una mejor calidad de aire. O sea, este es el momento, alcalde, de acuerdo a lo que él ha estado escuchando y en esta reunión que usted va a tener con todos los vendedores informales, este es el momento de verdaderamente organizar, reordenar el centro de San Salvador. A ver si se acoplan, vea, puchica. No solo se presenta una oportunidad, sino que se presenta una necesidad. Tenemos que hacer nuestra ciudad más transitable, tanto en vehículo como en peatonalmente, y promover la caminabilidad de la ciudad, ¿verdad? Entonces sí es algo pero también no depende solo de nosotros. En la mayoría de ciudades del mundo, pues el transporte público lo regula la misma ciudad. En nuestro caso no, lo regula el gobierno central a través del Viceministerio de Transporte, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces dependerá del esfuerzo conjunto que hagamos con el gobierno. Por eso que es necesario que trabajemos juntos para solucionar estos problemas. Si volvemos a las moloteras de antes, por más que nos hayamos cuidado en estas cuarentenas y todo, van a haber repuntes que van a ser descontrolados de casos de COVID-19. ¿Y en esta reunión de ahora va a haber alguien del Viceministerio de Transporte o algo así para ver no, este tema? Sí, pero en esta reunión inicial no, pero sí es algo que nosotros estamos trabajando con ellos y se les ha pedido, lo hemos hablado también con el presidente, de que así como hoy en el cordón sanitario no están entrando buses más que para atravesar, pero no están parando adentro del cuadrante del centro de San Salvador, así debería quedar ya de manera permanente. Sería sumamente saludable que cuando funcione nuevamente el transporte público ya no entre a este cuadrante que hemos establecido con el cordón sanitario. Para que todas estas calles se conviertan de alguna manera en una mayor posibilidad de paso peatonal y que sea el transporte particular el que en realidad transite. Y sí va a ser algo incómodo para algunos, definitivamente, le va a tocar caminar más,
pero va a ser mejor para la ciudad, mejor para nuestro medio ambiente también y mejor para la salud de todos al evitar el contagio. ¿Y usted va a buscar abrir las calles, alcalde? También Pero, es otra cosa que... Y lo pregunto por el tema de que, pues sí, hay calles que están cerradas por las ventas. Sí, pero eso ya no puede tiene que haber suceder. transitabilidad. Exacto. Hay calles que ya son peatonales porque hay ventas y estructura de ventas ahí. No queremos llegar a retirar a los vendedores, pero sí que hayan, todas las ciudades del mundo, las ciudades más ordenadas del mundo tienen ventas en las calles. Pero ordenadas. Y tienen vendedores informales, pero los tienen ordenados. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ordenar a nuestra gente. Y no solo, decía, porque queramos ordenar, porque se vea más bonito, porque se recupere la plusvalía de los inmuebles en el centro, etcétera, sino ahora va a ser una necesidad por la salud de la gente. Bueno, vamos a ver cómo le va, alcalde, porque ahora no solamente se busca un fin que es ordenar y limpiar y despejar, sino que hay algo superior, hay algo más complicado, mucho más importante, como lo es el COVID-19. Preservar la salud. Que nos obliga a otro tipo de decisiones y actitudes. A ver si se puede, ¿verdad? Si se puede, y ojalá que así suceda, ¿verdad? Que se tiene que poder. Si no se puede, no vamos a superar esta situación. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para que se pueda y para que logramos adaptarnos a una nueva normalidad donde nos protejamos a nosotros mismos y protejamos a los demás. Ok. Bueno, alcalde, muchas gracias por tomar la llamada y actualizarnos de todo lo que está pasando ahí con gracias respecto a la alcaldía y a cuidarse, ¿verdad? Porque, pues sí, hay funcionarios que están caminando el territorio y ahí también hay peligro de contagio. Exacto, Así que, exacto. Gracias, alcalde. por tomar la llamada. Gracias, hasta luego, un abrazo. Igual, un abrazo. Vaya, sería sumamente saludable.